Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse de la problemática nacional, de ponerse al tanto de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Y por supuesto, es importante entender que a través del diálogo buscamos las mejores soluciones a esa problemática. Problemática que tiene que ver mucho con la población hondureña, con las dificultades que hay para poder llevar nuestros frijolitos, arroz, tortilla y huevitos a la mesa, las dificultades que hay para poder tener los medicamentos y las atenciones sanitarias adecuadas, lo que es tener la oportunidad de un empleo, la oportunidad de tener su vivienda. Todos esos son problemas que tenemos que discutirlos, porque lo importante en esto es buscar las soluciones, cómo podemos hacer que la población, en su mayoría, y principalmente los jóvenes recién egresados que se han sacrificado estudiando en la universidad y diferentes centros educativos, no tienen la mínima oportunidad de poder llegar a tener un buen empleo, peor vivienda y no digamos las demás necesidades que están insatisfechas. Pues, ¿por qué hablar de estos temas? Porque alguien me decía a mí, mire, yo no como de los políticos. Es que es cierto, yo tampoco como de los políticos. Pero los políticos nos comen a nosotros, que esa es la fregada. Entonces, si los políticos nos comen a nosotros, entonces, ¿por qué no hablar de esos temas que tienen que ver realmente con que continúe la misma problemática de años en el país? Y en relación a esto, los derechos que tenemos como seres humanos de poder escoger y de poder decir, esta es la persona que yo quiero que sea diputado, la persona que yo quiero que sea alcalde, la persona que yo quiero que sea presidente. ¿Por qué coartar esa decisión o esa decisión y disponibilidad de un ser humano en nuestro país? Y eso es lo que está sucediendo y ha sucedido en los últimos años por las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral de decidir quién participa y quién no participa, tenga o no tenga requisitos, participan, tenga o no tenga requisitos, no participan. De eso vamos a hablar hoy, si realmente se trata o no se trata de un derecho humano, la libre escogencia de nuestras autoridades para los próximos 4 años. Y tenemos invitado a nuestro amigo Andrés Pavón. Gracias por acompañarnos, doctor, un placer. Un placer, doctor. Gracias por estar con nosotros en Unidos en Diálogo. Sí, ahí llegamos, ¿verdad? Bajo la lluvia, pero con las dificultades que se generan en la capital con el congestionamiento. Cuando llueve, pero aquí estamos, doctor. Excelente, muchas gracias. Al pie de la bandera, se dice. Gracias por acompañarnos, gracias porque sabemos en realidad lo que usted ha pasado con el partido político que tenía, y no sé cómo va el proceso legal, tal vez nos lo comenta, y lo que está sucediendo en este preciso momento, que dejaron por fuera 6 partidos, aunque algunos tenían requisitos, aunque algunos les decían, mire, esta persona no tiene requisito, la cambiaban y cuando llevaban después, no, fíjate que esa persona sí tenía requisitos, la que no tiene es la otra. Cuando regresaban con la otra, no, esta también tiene, la que no tiene es la otra. Entonces, cosas como esas, después de un proceso con muchas dificultades, por no utilizar una palabra grosera, antes del 9 de marzo, durante el 9 de marzo y posterior al 9 de marzo y en el transcurso que llevamos hacia el 30 de noviembre. ¿Cómo analiza usted ese panorama desde antes, lo que se está presentando antes, incluso con el presupuesto retardado, que no aprobaban esto, que eliminaron los partidos políticos que existían? ¿Cómo ve usted ese proceso desde que realmente inició hasta la fecha y la posibilidad del 30 de noviembre?
Mire, fíjese que la doctrina y los expertos que tratan el tema de los derechos humanos parten de algunos elementos filosóficos, históricos y también doctrinales. Entre ellos se dice que los derechos humanos son los derechos individuales inherentes al ser humano. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a alimentarse, el derecho a tener un trabajo, ¿va? Porque del trabajo dependen, en consecuencia, una serie de derechos más de carácter social. Y desde ahí se habla de estos derechos, que son derechos individuales, pero también se habla de derechos colectivos en algún momento, o los DES, que son económicos, sociales y culturales. Dentro de los económicos está que usted tiene derecho a tener un salario, a que por igual trabajo se le pague igual, y va teniendo derechos de carácter social, que también están en la categoría de derechos humanos, pero cuando se discute el tema de derechos políticos, doctrinalmente hay enfoques encontrados. O sea, estos derechos políticos no son derechos humanos, porque tienen otra categoría, o sea, son derechos que responden a la colectividad en el sentido del concepto de ciudadanía. Un país que limite el ejercicio de estos derechos políticos demuestra algunas incapacidades, algunas intolerancias y hasta algunas tendencias hacia romper con el imperio de la ley para poderlo afectar a usted. Estos derechos son los que vienen a validar en lo que nosotros denominamos Estado de Derecho y lo que nosotros denominamos democracia. Entonces son derechos de carácter constitucional y son derechos de carácter convencional, razón por la cual en el marco de la convencionalidad, en atención a la Constitución de la República de Honduras, está claro, nosotros tenemos derecho a tener un partido político. ¿Por qué tenemos derecho los ciudadanos a tener un partido político? ¿Es un derecho humano? No, es un derecho, como le repito, según la doctrina, es un derecho colectivo que responde a las condiciones en que se desarrolla la pluralidad, o sea, el debate político e ideológico. Entonces, ¿por qué tenemos derecho a tener un partido político? Porque tenemos derecho de elegir y ser electo. Entonces usted va a escoger una doctrina, usted va a definir una filosofía. Viene la misma Constitución de la República y al darle a usted ese derecho de que usted elige y que usted también puede ser electo, puede ser candidato, en otras palabras, le define convencionalmente, de acuerdo a la convención, en el artículo 23, bajo qué condiciones debe de reglamentarse una ley electoral para darle a usted ese derecho de participar en igualdad de condiciones. Y ya están claros en que dice por edad, por problemas de carácter penal, y le va describiendo una serie de condiciones por las cuales uno no podría entonces poder participar en el escenario político. Digo, no podría participar porque estaría limitado por una ley que no entra en contradicción ni en conflicto con la convención, que es lo que ha pasado con estas leyes. Aquí ha habido una especie de enfermedad contra los partidos que surgen, que no surgen al amparo de los partidos tradicionales, ¿va? Porque en el caso del Libre, usted sabe que fue un fragmento grave que tuvo el Partido Liberal, del cual no se ha vuelto a reponer. Y es como un poco dudoso que se vuelva a reponer. Hay ciertos detalles que dicen que quién sabe que el Partido Liberal vuelva, al menos que entre los dos líderes, tanto del Libre como del Partido Liberal, lleguen a algunos acuerdos importantes y logren pactar una alianza. Una alianza de carácter electoral que va a seguir disminuyendo la capacidad ante las masas del Partido Liberal, si eso llegara a concretarse. Entonces aquí se ha violado la Constitución de la República y se ha violado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José. Y de paso le cancelan la personalidad jurídica. Una personalidad jurídica no puede ser cancelada por un criterio o un capricho antojadizo de un concejal
o de un tribuno del Tribunal de Justicia Electoral, un criterio antojadizo porque usted tiene derecho, según la Constitución de la República, a tener una personalidad jurídica. Entonces imagínese, usted ya no tiene partido. ¿Por qué? ¿Cómo va a canalizar usted sus ideas, sus sueños y su visión de ciudadano político dentro del Estado? Se lo cancelaron. Entonces lo van a obligar a hacer una alianza o a obligarlo a adoptar una militancia dentro de algún otro partido político que se compadezca de usted. Y como usted tiene el interés de querer estar teniendo la oportunidad de querer llegar a un cargo público de elección popular, entonces usted se va con cualquier partido político y alcanza ese objetivo. Lo contrario es que abandona ese derecho constitucional de tener un partido. Entonces hay que luchar. Bueno, nosotros pasamos por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo decide por mayoría dejarnos afuera porque tuvimos un voto. O sea, no hubo una votación calificada porque un voto fue a favor de nosotros. Luego pasamos al Tribunal de Justicia Electoral y tenemos otro voto a favor. Ahora estamos en la Corte. Pero suceden cosas. Este país es un país extraño, ¿no? Resulta que ayer vamos a la Corte para ver si... O sea, ya lo presentamos desde hace un mes, que fuimos a presentar el recurso de amparo. Y fíjate que no lo han admitido. O sea, no le han dado curso, trámite. Ya eso genera sospecha. Y sospecha sobre todo porque a esta altura ya se está generando la convocatoria de elecciones generales. Y la Corte no se ha ocupado de atender nuestro caso. Y ahí hay algo de fondo. Si no se ha ocupado de atender nuestro caso es porque ellos prefieren el silencio administrativo antes que ir a tratar de interpretar de mejor manera lo que ya hizo la Corte anterior. Porque ellos no pueden revertir ese análisis de la Corte anterior, ese resultado. Pues nosotros estamos esperando a ver qué pasa. ¿Y cómo analiza, por ejemplo, no solo lo que ha pasado con el Partido Frente Amplio, sino con lo que en este momento está pasando con otros 6 partidos, de los cuales prácticamente han sido eliminados de la contienda electoral, quitándole ese derecho, como decía usted, a una cierta cantidad de la población a no poder ser o tener el derecho de ser electos o participar de candidatos? ¿Cómo analiza usted en relación a lo que se ha acostumbrado en el país, que me ha beneficiado o no me ha beneficiado como partido para poder adquirir credenciales de otros partidos? Bueno, es que el tema de las credenciales es complejo, teniendo en cuenta que aquí hay una estructura de poder y esa estructura de poder se mueve en 3 partidos políticos y esos son los que tienen capacidad de comprar credenciales, los 3 partidos políticos. Entonces, una persona, un candidato a alcalde que lleve que lleve un partido emergente, por lo general ese candidato a alcalde va a tener quizás algunas debilidades. No tiene poder económico, no tiene una fuerza espiritual que lo mueva ante las masas, no tiene arraigo fuerte, ¿no? Y llega el candidato a alcalde, el que está de alcalde y que tiene posibilidades, que se está reeligiendo, y le va a hacer una oferta de comprar credenciales. Entonces, si hablan de que se han comprado credenciales, porque no hay ninguna persona presa por comprar credenciales. Y hay algunos presos por vender credenciales, no hay. Entonces, al no haberlo, es más que una especie de estigma, una especie de discurso que se ha venido manejando, en el fondo, porque probablemente en algunos lugares se vendieron credenciales. Pero no hubo alguien que fuera a denunciar a ese comprador ni al vendedor.
Entonces, cuando se señala a estos partidos como partidos de maletín, partidos vendedores de credenciales, partidos que le generan una carga al pueblo, una carga económica al Estado, son una especie de campaña que no tiene fundamento, porque no lo pueden probar. Fíjense que hasta a nivel de la academia es increíble, ¿no? Donde hay profesores, catedráticos que dan ciencias políticas y ahí utilizan el concepto maletín. Teniendo en cuenta pues que creo que los maletines se utilizan como una especie de maleta, ¿no? Para agarrar dinero o algo así. Te doy un maletín de pisto y me das un maletín de credenciales, probablemente. Pero el problema en eso es que si le dicen de maletín y me pone a pensar a mí, una persona no cabe en un maletín, porque un partido político no es papeles, un partido político es... Tiene doctrina. Por lo menos una o dos personas tiene que tener, por lo menos el candidato y el abogado. Sí. Entonces, dos personas no caben en un maletín, o sea, si lo vemos así sarcásticamente. Sí, fíjese, doctor, que a mí me sorprendió de un catedrático universitario en el aula escucharlo plantear. Les está contando la historia de los partidos políticos a los estudiantes y de pronto, cuando ya se va a referir en qué momento se fundaron estos otros partidos políticos, empieza a decir, y los partidos de maletín se fundaron en tal fecha. Eso es un concepto de maldad, de picardía, es un acto de perversidad que disminuye la calidad intelectual e incluso la calidad académica de estas personas, pero igual tenemos que soportarlos porque como hay libertad de cátedra, pueden ir a decir cualquier burrada, ¿va?, frente a los estudiantes, y el estudiante tendrá que verse obligado a aceptar de su catedrático, y si en el examen le pone señale partidos de maletín, si no contesta o contesta con psicología adversa, lo van a aplazar. Entonces ya van metiendo eso, es una forma de perseguir históricamente los partidos políticos que no surgen dentro de estas divisiones de los partidos tradicionales. Usted, no sé en qué año se hizo el Pino, ¿no?, pero nunca ha ganado. ¿En qué año fue la democracia? Y tampoco ha ganado la democracia cristiana. Lo mismo nos ha pasado a todos los demás partidos políticos. Al final, tanto el Pino como la democracia cristiana, para poder sobrevivir, tuvieron que tejer alianzas electorales con los partidos tradicionales. Es el caso más evidente, es el caso del Pino con Libre, donde hay una alianza de carácter orgánica, evidente, ¿no?, que no se puede negar. Y sus líderes son calculadores, ellos no les está importando su filosofía, su doctrina. Yo he llegado a escuchar a gente de estos partidos políticos decir, ¿y qué importa la doctrina si yo lo que quiero es llegar al poder? ¿Va? Yo lo que quiero es irme a colocar ahí en el Congreso Nacional y a mamar la teta, ¿no? Y hacen sus cálculos matemáticos. Vaya, por ejemplo, designada presidencial, ¿va?, Doris, es la presidenta del Pino. Ella va en la planilla al Parlamento Centroamericano por el Pino. Mire qué jugada más táctica, ¿no?, inteligente. Si lo que al final pretenden es llegar al poder, no defender su doctrina, no defender su idea, su ideología, entonces si hay otra alianza de carácter presidencial, igual esa planilla de los 23 diputados tiene que moverse, y ella podría ser la 2 o la 3 dentro de la planilla del candidato que lleve el Pino, del cual sería el que lleve el Partido Libre, del cual sería un aliado táctico y estratégico el Pino. Ahora mismo es aliado del Libre, aunque Nelson diga lo contrario, pero al final o se queda solo y se queda sin partido. Por ahí va a estar la cosa. ¿Y en el caso de la democracia cristiana? Miren, Chano es nacionalista. Chano sigue siendo el candidato de la democracia.
Pues tengo entendido que sí. Sí, me parece que es Chano Rivera, sí, el candidato. Es evidente que Chano es de una línea, una línea que no, es nacionalista, pero de una línea menos estructurada, al grado que ha presentado querer tener a Honduras como protectorado ante Estados Unidos, ¿no? Y se lo ha ofrecido a Trump. Te doy este potrero, pues, venid, mira a ver qué haces con esta paca, ¿no? O sea, y eso significaría, doctor, que ahí habría una alianza al final entre el Partido Nacional y el partido de la DC. Aquí son jugadas, como les vuelvo a repetir, el tema, el concepto de partido ha ido perdiendo confianza, ha ido perdiendo credibilidad. Usted, por ejemplo, mire el Partido Liberal. El Partido Liberal ya no es el liberal de doctrina, no es liberal de filosofía. De vez en cuando aparece alguien ahí leyendo los estatutos porque le conviene, pero no lo es, ¿verdad? Imagínense, tienen un candidato presidencial advenedizo que ya ha sido derrotado, creo que en 2 contiendas. Y de paso, formó parte de una alianza que lo llevó al poder a él, en su condición de designado presidencial. Entonces, ese partido me da la impresión que aunque seamos amigos, tengamos buenos amigos, haya muy buena camaradería con algunos de ellos, pero ese partido se desnaturalizó. ¿Le ve posibilidades de triunfo a ese partido? Así como está desnaturalizado el partido, también la conciencia crítica del pueblo hondureño está desnaturalizada. Y al estar desnaturalizada puede suceder cualquier sorpresa. El mismo Cálix no se esperaba una sorpresa, se sentía seguro y lo sorprendió Narrala. En cambio hay núcleos doctrinalmente fuertes, convencidos de que esa es su doctrina, que ese es su color de bandera, y es el Partido Nacional y Libre. Al final, algunos dicen que la carga de los 2 partidos esto está contra el Partido Liberal. O sea, el Libre quiere llevarse una parte del Partido Liberal, que sería una gran cantidad de alcaldes con los que puede pactar una alianza. Libre también casi seguro que va a buscar alianzas con personalidades, personas generadoras de opinión, porque ser oposición no significa estar dentro de un partido político. Usted hace oposición desde la lectura de la realidad que le da a conocer al pueblo desde su canal, por ejemplo. Entonces, van a buscar alianzas y si Narrala al final se mira que va quedando sin estructuras, sobre todo donde están los alcaldes, que hay alcaldes que se están reeligiendo y son bastantes. Tienen estructura, tienen dinero para financiar su campaña y si de paso el gobierno les inyecta un poco de dinero, de acuerdo a lo que dice la ley, el porcentaje que les corresponde, nos podríamos encontrar con una sorpresa, de que ese grupo se va a aliar con Libre. Y Narrala podría llegar a buscar una alianzas también. Narrala se cree que está tan convencido que puede llegar a ganar. Se lo cree él, o sea, tiene ese estímulo de creer que quiere ser presidente, también lo venden un montón de jóvenes desnaturalizados doctrinal e ideológicamente, que les gusta, se burlan de Narrala porque brinca, ¿no? Y dicen, no, el bailarín, el brincador, no, pero es que a un montón de gente le gusta y por eso votaría. A la gente no le importa, doctor, al final, hacia dónde vaya el país. En definitiva, aquí de cualquier manera nos rebuscamos, y el pueblo resuelve el problema de la comida como usted lo planteaba inicialmente. No sé qué podría pasar. O sea que no mira usted un panorama tan claro y evidente, decir en este momento la posibilidad de ganar es de fulano o de sutano. No, yo fíjate que en algunos análisis que hacemos con algunos amigos,
y algunos que manejan datos, ¿no? Estadísticas, se cree que hay un empate técnico. Y el empate técnico entre Narrala, que el Partido Liberal tiende a generar un pequeño crecimiento, Libre, que se mantiene, pero que busca aliados con el fin de generar una imagen de fuerza, una imagen de poder, y el Partido Nacional, que mantiene una estructura fuerte, pero con una estrategia de vender paz, o sea, no meter la incertidumbre del miedo. Bueno, porque Tito ni habla de Venezuela, Tito no habla de Cuba, Tito no habla de Nicaragua. Es un hombre con un control emocional, con mucho equilibrio, ¿no? Entonces, ese silencio puede ser táctico, puede ser estratégico. Muchas veces esos silencios responden a una estrategia política. Pero llegará un momento en que eso tiene que romperse y a explotar, va, como el ave fénix, y acaparar ese voto de ese electorado que todavía no se decide o que todavía está esperando verlo en acción. Y lo que usted mencionó, por ejemplo, esos análisis en cifras, ¿cómo ve los análisis que tiene, por ejemplo, el grupo del padre Melo? Sí, mire, la situación del padre Melo, él como individuo, como persona, aparte de todas sus responsabilidades, y su responsabilidad con el ERIC, que es este equipo de reflexión, él como que ya trascendió a un nivel en donde retroceder ya no es posible. O sea, el padre Melo es como una figura ya que trascendió los parámetros del alcance que nosotros tenemos como humanos de estar en este mundo de pleitos y contradicciones. El padre Melo ya es como, quizás para muchos debe ser como el Mujica de Honduras. Entonces, no tiene ya temores, porque como lo habían vinculado con el Partido Libre, hizo su lucha con ellos, les ayudó a llevarlos al poder. Y entonces la equivocación del liderazgo de Libre con el padre Melo es creer que Melo formaba parte de ellos, ¿no? De su estructura. Pero a mí me parece que no. Yo hace años conozco al padre y me parece que el padre trascendió ese tipo de condiciones, ¿no? O sea, lo han golpeado y es tan objetivo que no está probablemente lo que el ERIC está diciendo son los resultados de sus investigaciones. Pero ahí, por ejemplo, en las investigaciones que él tiene, anda libre en un 12-13%, sí, ¿verdad? Y el otro anda por 20 y tanto y el otro por 30 y tanto. Sí, incluso, ¿cómo es que se llama este otro paradigma? Dice que Libre tiene 10.3 por ahí. Es lógico que el poder desgasta, pero en la práctica, cuando uno hace este tipo de encuestas que no tienen como una presión metodológica, quizás como la que tiene Paradigma o la que tiene el ERIC, que ellos tienen un marco metodológico interesante. Pero a nosotros nos sale que hay una especie de empate técnico, ¿no? Que Libre, pues, cuando digo empate técnico en el sentido de que se mantiene, Libre se mantiene con su electorado. Porque en el caso nuestro, en los lugares donde yo pregunto, 9.5 de cada 10 sí, no aprueban la gestión. Entonces es difícil. Pero vamos a profundizar un poquito más sobre estos detalles y estos análisis después de venir de la pausa, porque es importante no solo esa posibilidad de quién gane, sino que qué puede suceder o cómo está la situación con los partidos que fueron eliminados ya de la contienda política. Vamos a una pausa aquí en Unidos en Diálogo. Al retornar profundizaremos un poco más sobre ese tema.
Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse de la problemática nacional y a la vez, a través del diálogo, buscar las mejores soluciones. Es importante entender que, como dice cierta parte de la población, nosotros no comemos de los políticos, pero si nos descuidamos, los políticos sí nos van a comer a nosotros. Por eso es que tenemos que hablar de estos temas y señalar, porque todos los políticos... Bueno, ayer uno de los invitados decía desde la época de los militares. Y yo le dije, bueno, yo desde la época de Suazo Córdoba para acá he sentido cómo nos han ofrecido todo salud, educación y trabajo. Trabajo, salud y educación. Y lo mismo la cuestión, todos los que han pasado desde Suazo Córdoba para acá y desde Maduro para acá más o menos ya empezaron con lo de seguridad. ¿No? Trabajo, salud, educación y seguridad. Y de ahí para acá todos nos han ofrecido lo mismo, pero nadie ha dado nada. Nadie ha recorrido, pero ni siquiera 1 kilómetro, porque la costumbre era una mía, no hay 1 kilómetro avanzado del gobierno anterior. Yo lo he comentado aquí en varias ocasiones. Para mí, como ciudadano, yo aspiraba que este gobierno de Xiomara Castro fuera el mejor de la historia del país, porque yo soy hondureño, aquí vivo y aquí voy a morir. Y entonces yo he deseado que sea el mejor de los gobiernos, así como deseé también que el gobierno anterior fuera mejor que el anterior, y el anterior mejor que el anterior, y el anterior mejor que el anterior. Pero las cosas han sido siempre al revés. Cada gobierno es peor que el anterior, y mucho peor que el anterior. Entonces estamos en un desgaste y en una zozobra, y pues permanentemente en un subdesarrollo humano, con las necesidades básicas insatisfechas, sin salud, sin educación, sin vivienda, sin trabajo, sin alimentación, sin esparcimiento, etcétera. O sea, y sin vestuario, porque nos toca comprar usada en el bulto. O sea, estamos tan fregados que las cifras oficiales son 65-70% de pobreza extrema. Pero si usted va en realidad, yo creo que eso anda más del 80% de la pobreza extrema, y aquí no les importa entonces generar la oportunidad de trabajo, el empleo que la población necesita para poder empezar a llevar y cubrir sus necesidades de alimentación, de vestuario, salud, de educación, etcétera. Entonces, ¿qué esperanzas tenemos como hondureños si continuamos nosotros pensando que yo no como de la política? La política y los políticos nos están comiendo, nos están devorando, porque se están devorando el país, sacando su dinero para Suecia, Suiza, para las Malvinas, o no sé para dónde sacan la plata que se llevan del país, y a nosotros nos dejan en la vil llanura y peleándonos entre nosotros. Unos activistas de Libre, unos activistas del Partido Nacional Liberal, que se pelean, se insultan, se agreden, y en las cúpulas comiendo camarones, comiendo pescaditos, comiendo hasta pulpos y otras cosas más, y la gente activista peleándose. ¿Qué posibilidades tenemos, Andrés Pavón, nosotros como hondureños a corto y mediano plazo, así como vamos, de tener la posibilidad de disminuir la pobreza y de aumentar la posibilidad de cumplir nuestras necesidades básicas? Mire que todo sistema, sea un sistema socialista, capitalista, asistencialista, lo que sea, si ese sistema no produce, no va a haber empleo, no va a generar empleo. Solo si nosotros generamos producción. Se ha venido diciendo que Honduras es un país eminentemente agrícola, pero en el fondo no es tan cierto eso, porque fíjese que aquí decía un experto en el tema de la agricultura, un ingeniero que ha andado de cerca, que nosotros tenemos casi 1 millón de productores en el campo.
desde el que produce un cuarto de manzana hasta que el que produce 1000 manzanas. Aquí hay productores que producen 1000 manzanas de maíz, por ejemplo, y que tienen convenios y contratos con estos molinos harineros. ¿Qué capacidad ha tenido el Estado a través de la banca, tanto pública como privada? Pues la mayoría es la banca privada la que ha estado financiando a estos pequeños, a estos productores medianos, pequeños y grandes. Porque las capacidades que tiene el Estado han sido limitadas. Creo que ahora se habrá alcanzado quizás algunos 30.000 o 40.000 productores a través de Banadesa. Pero estamos trayendo el maíz de Estados Unidos, sí, pero los frijoles de otros lados. No estamos produciendo ni lo mínimo que nosotros consumimos como hondureños. Pero ¿qué pasó con eso? Fíjese que Banadesa había quedado desactivado. 7 años y medio que ese banco estaba desactivado, a punto de desaparecer. Iba a desaparecer ese banco, entonces nosotros dejamos de producir. Se dejó de financiar a una gran cantidad de pequeños productores que al final esos pequeños productores quedaron con deudas y tienen una pequeña unidad productiva, pero su capacidad de crédito se estancó. No hay crédito para ellos, porque esa pequeña unidad productiva está hipotecada, bien en la banca privada o en la banca pública. Y estamos hablando de casi 1 millón de productores. Supóngase que de estos, 600.000 tengan una situación de riesgo en la central de riesgos. Entonces sus unidades productivas están paradas. Pero estuvieron totalmente paradas, esos 40.000 que por lo menos ahora se han ido rescatando con esta nueva política financiera del Estado, demuestra que es probable llegar a generar un ritmo de producción que al final nosotros estemos ya no importando malanga, o sea, tubérculos. Bueno, si hasta la zanahoria traen de Guatemala. Exactamente. Y en este sentido es importante analizar lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, con el caso del frijol, el maíz, no solamente significa la parte financiera, sino que esto implica asistencia técnica, pero a la vez significa quién le va a comprar al precio adecuado para que el productor que pidió el préstamo, que gastó desde la siembra hasta la cosecha, en todo el proceso. Sí. Ajá. Y cuando viene a venderlo, los precios están bajos o simple y sencillamente no lo agarra el Estado a través del IMA y el productor no se lo quiere dar porque se tardan no 1 mes ni 2 meses, sino que hasta 6 o más meses en poderle pagar algo que tiene que pagárselo al banco. Entonces cuando se lo pagan ya no tiene nada porque todo se ve en interés. Entonces, mientras no haya una coordinación en ese sentido, la producción, por más que usted les dé la plata para producir o que les dé fertilizantes o bonos de fertilizantes, si no les da la capacidad de venta y de favorecer al productor, entonces vamos a tener hambre generalizada en el país porque ni siquiera se va a producir lo que consumimos en lo interno. Sí, y es que mire que al desactivar usted el sistema público, bancario público, que en este caso es el Banadesa, se desactivaron esas unidades productivas. Y le cuento esto porque yo siembro también. Entonces, de alguna manera me he acercado al sistema bancario, igual al sistema público, y me he ido dando cuenta de esta situación, porque efectivamente antes de este gobierno, 7 años y medio casi estuvo el sistema de Banadesa inoperativo, o sea, sin colocar crédito, porque había entrado en crisis con los productores. Entonces, estos productores, cantidad de productores, si el Estado no logra soltar estas unidades productivas que tienen enajenado su capital, digamos, su activo, en este caso su tierra, su manzana, sus 2 manzanas, que se la están debiendo con intereses y todo al Estado, a través de Banadesa y la banca privada,
Si eso no se desactiva, nosotros vamos a seguir trayendo ese producto de Guatemala. Porque los que procesan esta materia prima, les sale a veces más rentable a ellos comprarlo allá. O saturar. Pero va a llegar un momento en el cual no se va a poder comprar afuera porque no va a haber divisas. O sea, esto se vuelve un espiral hacia el fondo sin una posible salida si no se toman las decisiones heroicas y necesarias para poder salvar la agricultura en el país, no viéndolo desde el punto de vista solamente comercial, sino que viéndolo como una seguridad alimentaria a la población. Esas unidades de producción, esas microunidades de producción, que por ahora se desactivaron porque los hijos del señor se tuvieron que ir para Estados Unidos para poder pagar el préstamo. Entonces el señor ya entró en una etapa de edad avanzada y no puede volver activa la tierra. Entonces, hay cosas que tienen que irse regulando con el tiempo, y me parece que si nosotros queremos tener una sociedad más próspera desde el punto de vista agrícola, debemos volver los ojos hacia esta gente, hacia estos productores, porque también hay que producir técnicamente. Fíjate que usted en una hectárea, usted en un cuarto de manzana, usted pone un invernadero, instala una carpa de un invernadero, y usted va a tener ahí, con riego, producción más controlada, ¿va? No va a tener, va a controlar las plagas, las enfermedades, va a poder controlar el clima, y eso se puede hacer. ¿No cree usted, por ejemplo, que eso lo podemos hacer en las aldeas del Distrito Central? Por darle un ejemplo, en las aldeas de San Pedro Sula, digo yo, ciudades grandes, principalmente Tegucigalpa, en nuestras aldeas, para producir, por ejemplo, lo que la población consume y traerlos, ya sea con carros de la alcaldía, con carros del Estado, porque se ha visto, bueno, la vez pasada tuve un invitado, me dice, me acaban de ofrecer que vaya a arrancar la producción de pepino, chile o no sé qué otras cosas más, y repollo, porque el que las cultivó no tiene la capacidad para trasladarlas a la venta aquí a Tegucigalpa. Entonces me dijeron que es de una iglesia, un pastor, me las ofrecieron para irlas a traer. Entonces, y me pongo a pensar, y lo que invirtió esa persona en dinero, en tiempo, en trabajo, su esfuerzo. Se está perdiendo su unidad productiva. Entonces, no tenemos, en lugar de estar pensando, qué sé yo, en viajes al extranjero para ir a representar al país en cosas que no, ¿por qué no poderle ayudar a un productor de una aldea del Distrito Central con los carros de la alcaldía o con los carros del Estado que los ocupan para andar paseando, traer la producción y traerla a un barrio, colonia, que se vendan directamente al consumidor, dándole la oportunidad que el productor gane en condiciones adecuadas? O sea, hay formas como poder nosotros ayudar a nuestro productor y a mejorar la producción y a mejorar la alimentación de las personas que tienen dificultad para comprar. Porque si van al supermercado, van al mercado, tienen que pagar transporte, tienen que pagar lo demás y un poco más caras. Entonces el productor al barrio o colonia saldría mayor la oportunidad. O sea, analizando desde ese punto de vista la producción de una ciudad, y en cada ciudad habría que analizar también esa misma temática. Claro, incluso se puede desarrollar la agricultura urbana. Aquí hay barrios periféricos que tienen bastante tierra, y ahí se pueden generar cooperativas urbanas para poder, como dice usted, aproximar el mercado y el sistema productivo a la comunidad. Más que todo por seguridad alimentaria, Sí, porque, claro. porque se requiere, porque se nos está enfermando mucho las personas. Y luego si usted lo conecta con la merienda escolar. Ajá, y se nos está enfermando la población, no hay medicamentos en los hospitales, no hay médicos que los atiendan. Y eso es a causa porque no se alimentan bien. Sí. Y tenemos la oportunidad nosotros de favorecer esa seguridad alimentaria porque hay tierra donde cultivar, hay posibilidades de producir. Lo que se requiere es buscar la forma de cooperar y de coordinar la producción con el consumidor
para que haya una mejor posibilidad de que el productor gane lo suficiente para que se sienta bien y que el consumidor tenga un buen precio para que consuma bien sus alimentos. O sea, eso se trata de ganar con la asesoría, con la cooperación y con la intervención de las autoridades municipales o gubernamentales de diferentes niveles para salvar este país de la situación crítica en la que nos encontramos. Sí, yo pienso que eso debe de ser una política de Estado. Yo le decía al inicio que parece que nosotros hemos vivido bajo ese concepto falso de que este país es un país eminentemente agrícola. No, Honduras ya vive de otros. Bueno, fíjate que me decía un amigo, fíjate que esos al Standard Fruit Company ya ni le interesa el banano. A lo que le interesa. Lo traen de Guatemala, el de Honduras, que consumimos. Pero él me decía otra cuestión que yo no sé hasta dónde puede ser cierto. Dice, ellos ganan más con ese barco que viene a Puerto Castilla, lo traen cargado de mercadería. Ganan más con ese flete que con el banano que llevan. Entonces me dice, ya la fuerza de estas empresas no está en lo que se gana por el banano, está en el intercambio de mercancías que hacen. O sea, ese barco también viene lleno de mercancías. Me dejó un poco inquieto, ¿no? O sea, yo que nací en un campo bananero me dejó inquieto. Y te pueden pasar situaciones como esas en donde ya Honduras está entrando a otros niveles de mercado, un país que de manera formal o informal le ha venido apostando también a la tecnología, aunque no sé si vendemos software. Sí. Definitivamente no creo. Ahora, pero hablando de esta temática, lo importante en esto es que tiene que ver la democracia, que tiene que ver la libertad de escoger a nuestras autoridades y que tiene que ver la posibilidad de participación ciudadana en un proceso electoral con todo esto que estamos hablando de los alimentos y de la producción y los derechos humanos en relación a todo esto, porque tiene que ver mucho. Alguien decía ahí, bueno, los derechos humanos solo protegen a los delincuentes. Alimentarse nada que ver. Es un derecho humano. Bueno. Tener acceso a la comida es un derecho humano. Por eso le estoy exponiendo y por eso lo invité a usted, para que nos aclare la relación y la simbiosis que hay en todo esto, para poder definitivamente decir, óigame, estamos equivocados escogiendo a los mismos, de los mismos, porque los mismos resultados nos van a dar. Sí. Y entonces, en este preciso momento, nos tienen enfrascados en que eliminaron a 5 partidos antes de la convocatoria de elecciones y eliminaron 6 partidos más ahora, después en el proceso. O sea, ¿qué 11 significa todo esto? Mire, doctor, que ¿estamos involucionando o estamos evolucionando? Yo hablaba con los amigos de Libre y les decía, bueno, pero es que vos me lo planteás como que aquí está habiendo una revolución. Y aquí no hay una revolución. Una revolución bajo la estructura del control político que ejercen las diversas instituciones políticas que son partidos. Es difícil hacerla en Honduras, porque cada partido y cada militante de estos partidos se mueven alrededor de sus propios intereses. El concepto refundación, que es lo que sería contrario a revolución, entonces uno se puede llegar a poner a pensar qué es lo que se está refundando en el país, ¿no? Probablemente las Fuerzas Armadas es la que miro que tiene mayores avances significativos en la refundación, ¿no? Ahora son políticos, ¿no? Ahí los he visto muy cercanos a los derechos, a las instituciones históricas de derechos humanos. Me parece que ahí ha habido una evolución, una refundación. El gobierno ha hecho todos los gobiernos hacen, no se puede negar. Yo creo que este gobierno ha hecho carreteras donde antes nunca pensaron la gente que iban a tener una carretera pavimentada. El Partido Nacional se ha caracterizado porque se le ha conocido como el gobierno de las carreteras.
pero son las carreteras no de entronque, sino que las carreteras grandes. Estaba viendo que estaban inaugurando esta carretera que va a salir a la Caome, Reitoca, yendo para Reitoca. Yo tengo años de pasar por ahí y nunca se me ocurrió, y decía, no creo que vayan a hacer una carretera pavimentada en ese cerro, ¿no? Y de pronto ya miré que estaban inaugurando una carretera. Hay cosas que uno las puede criticar, ¿va? No, pues es que aspiramos a que cada gobierno haga lo mejor. Y que el siguiente haga mejor que el anterior, y que el siguiente haga mucho más y cosas mejores. Y entonces usted mira en ese proyecto de refundación, el Libre ha hecho competencia en infraestructura con los cachurecos. Los liberales, los liberales en materia de infraestructura han andado más en derechos sociales, han impulsado reformas liberales orientadas a garantizarle a usted derechos individuales que en la práctica no se han cumplido y no se siguen cumpliendo. Aquí los niveles de impunidad son terribles, lo matan a uno y hasta ahí se acabó. Algunas voces quedan reclamándolo, y sobre todo cuando uno es redentor. Pero fíjese que con lo que usted está diciendo y que recientemente dijo de la Fuerza Armada, es que me vino a mí a colación lo siguiente, porque precisamente hoy escuché lo siguiente, de un funcionario decir que los médicos somos mercenarios. Y recientemente, hace un par de semanas, otro funcionario que de la Fuerza Armada dijo que los medios de comunicación somos mercenarios. Venía yo con una persona y le digo, Papo, yo soy doble mercenario entonces, porque sí, con la situación de que un general... Usted es ucraniano y es ruso. De un general me dice que somos, por tener medios de comunicación, somos mercenarios, y el otro funcionario, por ser médico, nos dice mercenarios, Papos. Entonces ahí ya se da cuenta usted que sí, efectivamente, las Fuerzas doblemente Armadas, mercenarios. Sí, las Fuerzas Armadas han avanzado en la refundación. Una refundación, definitivamente. Porque no era eso lo que nosotros conocíamos como Fuerzas Armadas. Siempre ellos eran fieles a aquel principio de la politicidad. Eran apolíticos, nunca se había visto tanta situación tan evidente como ahora. Ni Álvarez Martínez se atrevió a decirle a un periodista que podía matarlo. Y si esas cuestiones no son falsos positivos o no son resultado de la inteligencia artificial, y si es cierto y lo sostiene la víctima, pues algo hay de eso, ¿no? Nunca había visto. Sí. Y yo le quiero preguntar por esto que dijo a propósito de los médicos mercenarios, que lo dijo un alto funcionario de este gobierno, en relación a lo que estaban hablando de los médicos que vienen de Cuba y lo que hizo Estados Unidos con la sanción que va a implementar a los funcionarios de los diferentes gobiernos, no de Honduras, de los diferentes gobiernos, de suspenderles la visa por considerarlos tratantes de blancas prácticamente. O sea, estamos hablando de esclavitud. De esclavitud y todas cosas. Que yo no me voy a meter en eso porque no es que no me interese, sino que no es en sí el tema. El tema de profundidad es confundir los conceptos y confundir lo que la mayoría de médicos aquí, incluso en la pandemia lo demostramos, que no fuimos mercenarios, como lo dijo este funcionario del gobierno actual. Mire que la medicina es una profesión humana, independientemente cuál sea su escuela. Si usted estudió en Honduras o estudió en Cuba o estudió en China, es sobre todo humana. Que va a haber un doctor que en algún momento no va a querer atender un caso de una víctima por algunas razones, que no le quiso prestar los primeros auxilios. Siempre se van a dar cosas. En todas las profesiones hay alguien que anda perdido, ¿no? Anda desconectado del fundamento de su profesión. Pero es como que usted encuentre a alguien en un accidente y los primeros auxilios se los da, si usted está mal, ¿no? Va en un avión y un médico, usted levanta la mano. Ese concepto es que nosotros somos ofensivos, somos una cultura ofensiva, ¿no? No sé si eso es cultura, pero este país es ofensivo, es agresivo.
a usted le dicen un montón de cosas utilizando las redes sociales. Y de pronto escucha funcionarios de alto nivel usar un lenguaje que es que cree que los demás somos tontos o estúpidos, ¿va? Y que solo así entendemos, que nos digan burro, o que nos digan chabacán, o que nos digan cosas, ¿no? Bueno, funcionarios del gobierno que se atreven a agarrar el teléfono para participar en un programa de televisión al aire, porque alguien nos está cuestionando, con palabras fuera de orden. ¿Será que creen que somos? No todos somos así, no todos nos gusta eso, ¿no? Nos gusta... Pero lo que yo creo más bien es que han confundido lo que significa ser funcionario público o servidor público, que realmente es el concepto adecuado, porque el servidor público se debe a la población, a nosotros, que somos los ciudadanos que pagamos los impuestos y que gracias a ellos están pagando sus salarios y están en ese puesto. Y gracias a los sufragios electorales están en esos puestos. Entonces han confundido como que si son monarcas, que son virreinatos o algo por el estilo. Sí. Es que conceptos equivocados del poder. Nosotros somos eminentemente animales políticos y como tal nos gusta generar satisfacciones a los demás. O sea, el hecho de convencer al otro, nos gusta conocer las emociones de los demás para podérselas estimular y alcanzar un objetivo político. Sus palabras finales, porque ya llegamos al final. Yo creo que sí, que nos falta escuela en el país, nos hace falta escuela política, le falta al pueblo mayor discernimiento para poder entender y poder entender el lenguaje de un candidato político, de poder analizarle su discurso político y en razón de eso poder ejercer el sufragio y que no den la oportunidad a todos queremos participar en esta democracia, queremos hacer real ese concepto de pluralidad política, de pluralidad ideológica y tenemos derecho a tener un partido político, independientemente si por ahora quieren votar por nosotros o no, pero ese derecho debería dárnoslo, ¿no? Y los partidos mayoritarios deberían entender que la participación de todos en estos procesos electorales es sobre todo democrática y pluralista. Si nos cercenan esa posibilidad de la bandera, al final vamos a terminar con un partido único. Bueno, gracias por acompañarnos. Yo le voy a mencionar lo que para nosotros significa este programa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero, la participación ciudadana, son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.